es un procedimiento muy rápido. Hay que establecer nada más que una cadena de situaciones, mantener limpieza del lugar. Vamos a abrir primero el instrumental de inspección. Inmediatamente vamos a ir, mantenerme la boquita abierta. Estamos acá con el paciente. Si se puede en la cámara tomar el aparato de que se trata, este es un aparato de expansión. En realidad el aparato este trabaja en forma simétrica y bilateral, en simultáneo de los dos lados. En este caso en particular, la paciente tiene una mordida cruzada del lado derecho y del lado izquierdo está normal. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con el microimplante va a ser anclar el sector izquierdo a los efectos de que la expansión se produzca exclusivamente del lado derecho. De no existir este microimplante, hubiese sido muy difícil poder establecer que el lado izquierdo se mantenga firme y que solo ceda el lado derecho. Entonces lo que vamos a hacer, si se alcanza a ver, si la cámara toma, acá tenemos un pequeño circulito. En ese circulito vamos a insertar el microtornillo para luego expandir, tratando de, como dije recién, de que este lado no se mueva nada y que la expansión se produzca exclusivamente de este lado. Mantenerme la boquita abierta todo el tiempo. En primer lugar vamos a pincelar con un poquito de clorhexidina la zona donde se va a colocar el micro. Por supuesto que todo esto ya tiene hecho el apoyo radiográfico que ustedes ya han visto, y la ubicación del micro se va a colocar exactamente dentro de ese pequeño círculo hecho en el alambre para sostener allí. Luego de colocado la clorhexidina, vamos a colocar un poquito de anestesia tópica. Viene acá en forma de spray y como es una zona posterior no me gusta invadir la zona del velo del paladar, entonces vamos a aplicarlo directamente con una torundita de algodón para no dar una sensación de anestesia en el velo. Prepárame la carpule. La necesidad de anestesia es mínima. Se coloca simplemente unas gotas para anestesiar la zona de mucosa y el periósteo. No hace falta anestesiar el hueso, porque el hueso, saben ustedes, no tiene nervio, no hay inervación, y además de esta manera tenemos certeza cuando estamos invadiendo con el tornillo de no aproximarnos al espacio periodontal de las piezas vecinas. Vamos aquí a colocar una gotita, no tengas miedo. No es que esté colocando mucho, sino que coloco despacio. Van a ver ustedes que no es ni una quinta parte de un anestubo lo que colocamos y ya está. Abrime este. Por supuesto que cuando se confeccionó el aparato se tuvo en cuenta el lugar donde va a ir insertado el microtornillo, y en laboratorio ya se tiene aproximación exacta del lugar donde se va a colocar.
Hay que tener claro una cuestión, esto es más fácil por palatino que por vestibular, porque por palatino hay menos raíces que por vestibular. Entonces tengo mucho más espacio interradicular para poder colocar un microimplante. Vamos a abrirlo. Fin. Vamos a elegir un micro no muy corto. Este está bien. Toma la cámara allí. Ustedes ven, el destornillador tiene una parte fija y una parte que gira. En la parte negra yo empujo y la que rota es la zona plateada. Esto no duele nada. ¿Cómo vamos? Vamos a dar un cuartito de vuelta más. Y ya está. Vamos a colocar ahora una gotita de composite en estado flow para inmovilizar y conectar el tornillo a la pequeña espira esa que está en el alambre. Aplicamos la luz para polimerizar. Primero vamos a preguntar a la paciente cómo está. Bien. Muy bien, eso es todo el procedimiento. Ustedes ven que es muy rápido. Y lo que es también interesante agregar es que para quitar este tornillo no hace falta anestesia. En el momento del retiro se desenrosca y el paciente no se da ni cuenta que se lo estamos quitando. Para que vean lo incruento que es este procedimiento. Eso es todo. Muy bien. Colegio Odontológico de la Provincia de Córdoba. Trabajamos por el progreso y prestigio de nuestra provincia.